que lo puedan hacer por partecitas. Bien, aquí retomamos, entonces volvemos el segundo video y es el ejemplo manual. El ejemplo manual se construye no pensado en que ustedes o nosotros lo vamos a hacer de esa forma, sino pensado en entender el procedimiento. Ahora, si tocase, como también le he dicho, de pronto pues les toca dictar una charla sobre el tema, en fin, pues es bueno ya saber también hacerlo de manera más explicativa, paso a paso. Bueno, entonces aquí de manera manual, en el ejemplo, pues viene la hipótesis, siempre hay una hipótesis, y vamos a hablar de que las dos distribuciones son iguales, contra que son diferentes. El tema de las W es básicamente por la inicial del señor pues, que trabajó la prueba, de la W de Wilcox. Y el más quiere decir el rango. Entonces vamos a ver si aquí se plantea si la suma de los rangos positivos es igual a la suma de los rangos negativos, o si hay diferencia. En la otra forma de escribirse, que es más de texto, dije el puntaje entre los 23 participantes en el programa antes y después son iguales. Estoy pensando en un programa de intervención y tenemos 23 participantes, se hizo una medición antes y otra después. Esta aplica mucho, bueno, cuando entran a un programa, bien sea tanto educativo, o sea, tanto cognitivo, como en el tipo de ejercicios para rebajar de peso o para aumentar de peso. Entonces se toma la medición y al cabo de un tiempo, después de hacer la intervención, sea de educacional o sea de otro estilo, se deja pasar un tiempo y luego se hace otra medición. Es la misma persona, son antes después, efectivamente. Pero aquí me podría ayudar Jairo. El ejercicio lo tomé con los datos que él me envió de uno de los ejercicios de unos señores antes después, adultos lo llamó él, adultos, pero no tenía el contexto del ejercicio. Entonces Jairo nos puede escribir por favor de qué trata el tema, ¿sí? Se lo envié también en la tarde. Entonces tenemos 23 adultos, se tuvo una medición inicial, unos puntajes, y al cabo de un tiempo, que ya Jairo de pronto no lo mencionará enseguida, y si tuviera micrófono muy bueno para ilustrarnos sobre el asunto, entonces se hizo otra medición. Ese es el ejercicio que vamos a trabajar con la base de datos de nosotros, de uno de los compañeros. Esa es la idea, de que nos envíen la base. Yo con la de Carlos la exploré qué día, pero no fui muy claro tampoco en qué podíamos mirar ahí. Bueno, entonces tenemos el primer paso y vamos a calcular las diferencias. Ahí tengo 22, realmente eran 23 adultos, sin embargo había uno que eran todos ceros, entonces lo eliminé y no tuvo mucho efecto al hacerlo con SPS, o aquí que lo estoy haciendo de una manera más artesanal. Tenemos los puntajes que espero estén viendo bien, y recuerden que con la lupa acercarán los numeritos, dándole a la lupa, que está ahí en la parte superior izquierda, y entonces observamos unos puntajes. Un puntaje antes, pasa un tiempo y se hace un puntaje después. Esas son las mediciones de los datos originales, en el orden que se entraron, no hay problema. 22 personas. Aquí nos están dando el apoyo. Adultos mayores de un centro gerontológico y se les aplicó una terapia. Se midió antes y después. Nos dices qué tanto tiempo después o inmediatamente después de la terapia. Perfecto, pero entonces ya sabemos. Aquí yo pensando en el tema de todos, me parece que Jesús ha trabajado mucho muestras pequeñas, porque son estudiantes de cohortes, porque son profesores que tampoco son muchos. Entonces mirar si la inducción, por ejemplo, que no se hace tanto en las universidades, la inducción sí nos servirá para algo, cuando hay unas inducciones tanto a la parte laboral como a la parte de estudiantes. No sé si en un momento dado en la parte de los bancos se hacen las campañas publicitarias de mucho estilo. Sabemos bien las campañas muy difíciles de medir cuál es el impacto, pero al menos pensar si se pudiese medir algo, ¿sí? Unas campañas antes se hace, o hay unos ingresos o un número de usuarios,
se hacen alguna intervención y al cabo de un tiempo poder medir a ver si se ha incrementado o no, ¿sí? Y por qué razón. O cuando se suben los valores de los servicios no públicos, sino los servicios de los bancos o los servicios de las instituciones que estemos trabajando. Hay un antes y un después. Bien, comportamiento de clientes en pagos y hábitos de consumo. Pero entonces aquí la cuestión es clientes en pagos y hábitos de consumo. Bueno, obviamente ahí hay una relación. Ahí hay una medición. No, aquí ahora decíamos que no tiene que ser un antes-después. Aquí puede mirarse si hay relación en los clientes, pero habría que mirar pues cómo está trabajado la otra variable en cuestión, ¿sí? Porque sí debe ser también mediciones más o menos del mismo estilo para ver cómo se hace la prueba. El otro comentario me dice, después, ¿cuál es el lapso mínimo? No, porque ahí no hay lapsos mínimos ni máximos, porque todo dependerá siempre, como es lo usual, de unos objetivos. Una intervención puede ser tan larga como una profesión. Si alguien lo quisiera, me diría qué pasó cuando entró hasta que se acabó. Pero también puede ser tan puntual que uno diría, y a veces lo hacen, una charla, pongámosle sobre el tema sexual, el tema de sexualidad, en un colegio o en un grupo de niñas. Hoy por hoy que se debate tanto el tema del embarazo precoz o el embarazo adolescente. Pues bien, ¿qué tal? Entonces, ¿cuál fue el impacto? O el impacto de una campaña que también ya es muy usual de la entrega de preservativos, por ejemplo. ¿Qué pasó? Si se usa, no se usa, si están mermando, si hay disminución. Pero entonces los tiempos se tendrán que definir, depende del impacto que cada actividad se evalúe que pueda realmente servir. Uno piensa que una charla de un taller de un día, pues probablemente no sea tanto el impacto. Entonces habría que mirar si es más bien una secuencia de talleres, pero entonces los tiempos no estarían definidos. Ahora, si pensamos en esa misma dirección, el tema de aumentar de peso o de disminuir, pues estaría ligado también a la dieta o al ejercicio que se recomiende. ¿Cuántas veces va a ir a un gimnasio? Ya eso lo dice la persona que sabe de esos temas y dice, bueno, yo creo que en 2 meses esto debe de tener un efecto. Si no tienen efecto en los 2 meses, definitivamente no va a servir. Entonces, todo eso depende del tema en concreto que se esté analizando. Bien, ¿queda claro esa parte? Listo, aquí teníamos entonces el antes y después. Lo que hacemos es la resta, simple diferencia. ¿Sí? Simple diferencia, y es 8, estoy tomando el antes menos el después. Entonces me dio 8, aquí tengo el 1 y el 0, me dio 1, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las mediciones reales. Ya también Jairo sería el que aquí nos está copiando algo también, donde nos dice, y antes y después un puntaje de depresión. 2 meses después de 5 terapias, una semanal. Ahí me está confirmando lo que había dicho. Ya ese de las 5 terapias y una semanal fue definido por los expertos en el tema de la depresión. Ellos ya fueron los que definieron y dijeron, hombre, con 5 terapias probablemente debe haber ya un impacto, debería haber algún cambio. Entonces se fijaron ese lapso. Puede ser que otra terapia para tratar lo mismo se demore menos o se demore más, y eso lo definen los expertos. El estadístico o nosotros ya solamente entramos a procesar la información y a mirar qué pasa. Bueno, eso es muy simple. Pues si todas son positivas, es evidente que siempre fue más grande el antes, el puntaje de antes, ¿sí? Siempre fue más grande eso. Entonces, si a mayor puntaje es mayor la depresión, resulta que la terapia fue completamente en contrario, porque el puntaje de después, a ver, ¿cómo es aquí me estaba embolatando yo con esto? Si el puntaje más alto implica mayor depresión, pues entonces es muy bueno que las diferencias sean positivas, porque el puntaje en la segunda medición, el indicador bajó. No, es que la técnica es la misma.
Aquí no cambia absolutamente nada. La técnica no cambia, no puede cambiar en esta ni en ninguna otra por unos resultados, porque es que uno no sabe los resultados antes de. Únicamente uno sabe, es una prueba relacional, vamos a utilizar, si no da normal, utilizamos Wilcoxon y listo. Ya con las mediciones, ya se verá. Aquí me dice Carlos lo que estaba pensando, a menor puntaje, menor depresión. Entonces, para el caso, si las diferencias son siempre positivas, eso es muy bueno. Y es muy bueno porque entonces la medición de la segunda medición disminuyó. Por lo tanto, disminuyó la depresión. Y eso es positivo. Obviamente al revés, si me hubiera dado puntajes más altos en el segundo, las diferencias serían negativas, pero entonces lo que estaríamos diciendo es que la terapia fue contraproducente. Ahora, como unos dan en una dirección y otros en otra, entonces ahí ya miramos qué tanto fue las diferencias para ver si en realidad sí hubo mejoría o no con esas terapias. ¿Queda claro, Jesús, ahí? Y obviamente todos. Claro, el razonamiento. Muy bien. Bueno, entonces aquí estamos observando ya con los nuevos elementos que nos han dado. El primer señor, pues le sirvió mucho la terapia, porque imagínense, bajó 8 puntos, tenía un estrés supremamente, pues estrés no, sino una depresión muy alta, con un puntaje de 9, y después de la terapia quedó en 1, lo que implicó que mejoró ostensiblemente. Ya sería bueno también aquí mirando como otros subieron, sería mirar cuál sería ese perfil de ese señor o de esa persona, o el perfil de los que mejoraron. ¿Será que eran de alguna manera tendrán unas características particulares? ¿Serán que tienen pareja todavía? ¿Será que son de algún tipo de estrato específico? ¿Será que tienen familia que los visita? Etcétera, 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 ¿sí? Porque me imagino que la depresión influye en todo este tipo de cosas. Pues bueno, pero entonces ya le dimos más contexto al asunto y aquí estamos diciendo que en el procedimiento solamente hacemos una resta. Ahora, bueno, ya dijimos que cuando son iguales a 0 se deprecia ese punto. ¿Qué pasa entonces? Ya luego le vamos a asignar rangos. ¿Qué pasa con los rangos? También de pronto aquí, para repasar, es el manejo similar a Mann-Whitney, aunque Mann-Whitney se juntan los dos grupos, uno tras otro, se juntan porque son independientes. Aquí lo que miramos es las diferencias, o sea, ¿cuál es el rango, cuál es el menor valor, la menor diferencia? Pues la menor diferencia fue 0, pero entonces esa no se cuenta, porque hubo empate, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Ahora, el 1 estuvo, si observamos en la diferencia, voy a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya me había dado 9 y ahora conté como más, pero bueno, son 9 números unos. Dicho de otra manera, solamente hubo una variación de un punto, una disminución de un punto en 9 personas. Pues bien, ¿qué hicimos en su momento? Sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, etcétera, hasta 9. Esa operación, que ya la hice, obviamente, nos dio 45. Pueden hacerla ahí a la mano en la calculadora. Cogen el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6 más el 7 más el 8 más el 9. ¿Sí? Esa es la mecánica en los rangos. Como todos son igualitos, entonces del 1 al 9 fueron empate. ¿Sí? Hubo 9 unos. Entonces sumamos como si la secuencialidad, el 1, el 2 hasta el 9, da 45, dividido en 9 me da 5. Por eso el rango donde están los unos está colocado el número 5. O sea, el personaje 2, el personaje 3, el otro que ya después lo vemos, lo que es el 8. Esos que estoy encerrando en bolitas son del número 1 y les toca el rango 5. Ahora, veamos, Carlos, si de pronto le da, porque como no estuvo en la pasada, que era la que hicimos ese ejercicio más menudeado, a ver si la va cogiendo. El 1 más el 2 da 3, más el 3 da 6, más el 4 da 10, etcétera. Sume eso hasta el 9, porque hay 9 unos, y eso es el empate que hablábamos ahora. Con eso nos da entonces 5 el rango.
¿Cuál es lo que coloqué en color? Pues precisamente los que ya tienen el negativo. Los que me dio la diferencia negativa, los coloqué en ese otro colorcito, y esos son los que yo voy a tener en cuenta para hacer las dos sumas. Hay que sumar los rangos positivos y los rangos negativos, y ya con eso vamos a mirar qué procedimiento sigue. Para todos está claro ahí, lo de los rangos sobre todo, Carlos, bueno, aunque en caso tal, en compartir escritorio lo puedo mostrar también más concreto. A ver, el 2 que nos quiere decir, ¿no está claro? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces ya estos rangos, lo que hice en la otra diapositiva es precisamente separarlos. Y al separarlos, coloco los rangos positivos, o sea, les creé en la otra columna rangos positivos, ahí están. Sí, está bien. Y los rangos negativos. Se suman los dos rangos y ahí nos dio 151.5 para los rangos positivos, la sumatoria, ¿no? Y los rangos negativos dio 79.5. Y está el promedio. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Pues la teoría entonces nos dice es que selecciono el W más pequeño. Se elige el menor de los dos. Bueno, esta teoría también aplica fundamentalmente para muestras pequeñas. Muestras pequeñas. Muy bien. Ahora, el W que nos da más pequeño entonces fue 79.5. Aquí lo observamos en la parte inferior. Recuerde que a veces con la lupita lo acerco, pero está muy abajo, entonces de pronto no lo ven. Aquí está entonces, pero ya lo tienen en papel tal vez, con lo que les envié. Entonces ya el que voy a escoger de los dos W es el 79.5. ¿Por qué? Porque es el menor de los dos. Y eso lo que hacemos con ese dato es ir a buscar en una tabla. En una tabla también les envié que esas tablas ya no son tan usuales porque también están los software. Y aquí en esta tablita de Wilcoxon, pues usualmente nos fijamos en el primer columna, primero de la matriz, digámoslo así. O sea, el punto 0.25, eso equivaldría a una confianza del 95%. Y tengo un N de 23 que corresponde a 73. Ahora, yo lo hice en el Excel fue con 22 porque eliminé el otro, pero también me hubiera dado un 66. Fundamentalmente hubiéramos podido trabajar con las dos. Aquí está el N y la confiabilidad. Y este número 73 es como el valor crítico. Valor crítico. Si el que calculé es menor que ese número, yo puedo aceptar la hipótesis nula. La puedo aceptar. Si por el contrario es mayor, entonces estaríamos pasándonos para la alterna. Veamos aquí lo que decimos acá. Y se elige el menor de los dos, ya eso lo tenemos ahí. Y entonces, pero observen que nos había dado 79.5. Por lo tanto, es mayor que el 73. Y entonces aquí ya decimos, como el de W se considera el menor, es decir, 79, el punto crítico es 73 para un N de 23, no se puede rechazar sí, la hipótesis nula, ¿cierto? No se puede rechazar porque nos quedó más amplio. Es la estrategia aquí, ¿sí? Se concluye que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las dos muestras. El programa D, no sabíamos pues de qué estábamos tratando en su momento, ha tenido influencia, bueno, aquí diríamos que no ha tenido influencia en él, bueno, en este caso la terapia, no habría tenido influencia en la disminución del, en este caso hablamos de la depresión. ¿Por qué? Porque entonces nos quedó en la región de aceptación. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Observen que hubo unos que daba menor, otros que daba mayor, y más o menos casi que en proporciones, si bien dio 13 positivos, pero los positivos muchos bajaron en 1, o sea, se disminuyó en un punto. Hubo otros de negativos que hubo un incremento mayor, o sea, cuando es negativo,
obviamente fue más grande el segundo. O sea, para algunas personas hubo incremento de la depresión, para otras no. Entonces, cuando hay como esa mezcla y no se marca una diferencia bien clara, entonces decimos que la terapia probablemente no tuvo como el impacto deseado. Ahora, esto no quiere decir que ni el trabajo esté malo, ni el ejercicio del profesional de la salud haya sido mal, sino que se está descubriendo eso. Por eso yo decía que sería bueno mirar ya los perfiles de los que de pronto sí les sirvió más la terapia, a ver si tienen unas características más particulares. ¿Sí? ¿Comentarios hasta ahí? Bien. Ahora, hay otras fórmulas, cuando ya las muestras son más grandes, que esas no las hemos venido desarrollando porque ahí sí ya definitivamente nos apoyamos en el software. Esta la hicimos solamente para rachas. En rachas sí hicimos como el ejercicio, o pusimos un ejercicio ya desarrollado cuando supuestamente aplicamos este tipo de fórmulas, que también nos hablaban por qué el 24 o por qué el 12. Ya son fórmulas, digamos que en la deducción, por el tipo de distribución, etcétera, nos llegan a estas constantes. Pero estas ya definitivamente yo creo que va quedando más en la parte de ilustrativa y de papel, porque esto ya nos apoyamos en los software como es apenas lo lógico. Por eso vamos a mirar ahora sí el ejercicio en el mismo SPSS, la ruta de Wilcox. Paro acá, detengo